Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos lees y si esta narrativa resuena contigo. No olvides suscribirte, porque la historia de mañana es algo realmente especial que no querrás perderte. Mi nombre es Sofía Morales, y a mis 38 años, jamás imaginé que enfrentaría una humillación y traición tan públicas durante lo que debía ser una celebración familiar llena de alegría. El apellido Morales no era solo un nombre en San Miguel de Allende. Representaba 3 generaciones de liderazgo filantrópico, servicio comunitario, y lo que creía era una sociedad amorosa con mi esposo, Javier. Conocí a Javier Torres en una gala de recaudación de fondos para la Fundación Morales, la organización benéfica que mi abuelo fundó para apoyar iniciativas educativas en comunidades marginadas de Guanajuato y otros estados de México. Mientras los asistentes se enfocaban en conectar con políticos locales y figuras prominentes, Javier parecía genuinamente interesado en la misión de la fundación. Pasó toda la velada haciéndome preguntas profundas sobre nuestros programas de becas y proyectos de alfabetización. Tu familia ha creado algo realmente significativo, me dijo durante un momento tranquilo en el patio de la hacienda donde se celebraba el evento. Muchas organizaciones benéficas pierden su rumbo con el tiempo, pero la Fundación Morales parece haber mantenido sus valores mientras se adapta a las necesidades cambiantes. Me atrajo de inmediato su aparente sinceridad y su interés en el legado de mi familia. Javier no venía de una familia adinerada. Había pagado su carrera en administración de empresas con becas y trabajos de medio tiempo. Su origen humilde, hijo de una maestra de primaria y un paramédico, hacía que su elegancia y conocimientos fueran aún más impresionantes. Mi padre, don Arturo Morales, fue cautelosamente optimista cuando presenté a Javier en nuestra hacienda familiar en San Miguel de Allende para una comida dominical un mes después. Papá había transformado la pequeña iniciativa de mi abuelo en una de las organizaciones benéficas más respetadas del centro de México, financiando desde programas de alfabetización infantil hasta becas universitarias. Creía firmemente que la riqueza conllevaba una responsabilidad, un valor que me inculcó desde niña. Hace buenas preguntas, reconoció papá tras una larga conversación con Javier sobre la estructura operativa de la fundación y sus sistemas de medición de impacto. Parece entender lo que hace especial a la Fundación Morales. Pero recuerda, Sofía, el entusiasmo no es lo mismo que el compromiso. El tiempo revelará su verdadero carácter. Javier y yo nos casamos 18 meses después en los jardines de la Hacienda Morales, nuestra casa familiar por 3 generaciones. Para entonces, él había aceptado la oferta de mi padre de unirse a la fundación como coordinador de desarrollo, un puesto inicial a pesar de su maestría en administración. Si vas a ayudar a liderar esta organización, le explicó papá a Javier, la filantropía auténtica surge de conocer a las comunidades que servimos y a las personas que hacen posible nuestro trabajo. Javier abrazó esta filosofía con aparente entusiasmo. Llegaba temprano cada día, uniéndose a las reuniones matutinas del equipo de vinculación comunitaria. Pasaba los fines de semana revisando solicitudes de apoyo y buscando programas educativos innovadores que pudieran ampliar nuestro impacto. En 3 años, fue ascendido a director de programas, ganándose el respeto de la Junta y de nuestras organizaciones asociadas. Cuando quedé embarazada de nuestras gemelas, Clara y Valeria, Javier fue más que un apoyo, fue un pilar. Ajustó su horario para acompañarme a citas médicas, investigó productos de seguridad infantil con obsesión y hasta tomó clases de cocina para preparar comidas saludables durante mi embarazo complicado. En el 3er trimestre, cuando el reposo me confinó a la cama, asumió mis responsabilidades en la fundación y las tareas del hogar. Tú concéntrate en cuidar a nuestras pequeñas, insistía, trayéndome el desayuno cada mañana. Yo me encargo de que todo lo demás funcione. Las niñas nacieron en la primavera de 2012 y los primeros años de maternidad coincidieron con una expansión significativa de los programas de la Fundación Morales. Mientras otras organizaciones sin fines de lucro enfrentaban dificultades económicas, nosotros mantuvimos nuestros compromisos con los beneficiarios de becas y socios comunitarios. Mi padre, Javier y yo tomamos estipendios modestos en lugar de la compensación completa que podríamos haber recibido,
redirigiendo esos fondos para mantener nuestros programas en plena operación. No abandonamos nuestros compromisos cuando los tiempos se ponen difíciles, declaró mi padre en una tensa reunión de la Junta cuando se propusieron recortes presupuestales. Las comunidades que servimos dependen de nosotros. Si estás disfrutando esta historia, un like rápido y un comentario nos ayudan muchísimo. Cuéntanos si alguna vez has sentido que alguien cercano traicionó tu confianza. Tu apoyo significa todo para nosotros, y leo cada comentario. Ahora, sigamos con lo que pasó después. Javier apoyó públicamente la decisión de mantener los programas, aunque en privado expresó frustraciones. Podríamos optimizar operaciones y mantener los programas principales, argumentó una noche en nuestra oficina en casa. Reducciones temporales en iniciativas menores nos posicionarían para recuperarnos más rápido cuando las donaciones aumenten. Ese no es el estilo Morales, le recordé. Nuestra consistencia genera confianza en las comunidades que servimos. Esa confianza es nuestro activo más valioso. Javier cedió, y juntos desarrollamos estrategias alternativas que preservaron nuestros compromisos mientras reducíamos costos administrativos. La estrategia funcionó. La fundación superó la incertidumbre económica sin recortar programas, y la lealtad de los donantes se tradujo en un mayor apoyo cuando las condiciones mejoraron. Para el 7º cumpleaños de las gemelas, tanto la fundación como nuestra familia parecían prosperar. Javier había sido ascendido a director de operaciones, supervisando múltiples departamentos con resultados impresionantes. Sus enfoques innovadores de recaudación de fondos aumentaron significativamente nuestro fondo patrimonial, y sus iniciativas de alianzas comunitarias ampliaron nuestro impacto de manera notable. En casa, Javier parecía un padre comprometido que nunca se perdía una obra escolar o un partido de fútbol. Entrenaba al club de ajedrez de las niñas y las ayudaba con proyectos de ciencias que ganaban premios constantemente. Nuestras vacaciones familiares, viajes sencillos a lugares como las pirámides de Teotihuacán o las playas de Puerto Vallarta, estaban llenas de risas y aprendizaje. Parecíamos haber alcanzado el equilibrio perfecto entre impacto profesional y felicidad familiar. No podía imaginar entonces cómo todo cambiaría drásticamente, ni cómo los valores de la Fundación Morales, que mi padre me había inculcado, serían puestos a prueba por el hombre que afirmaba compartirlos. Crecer como Morales en San Miguel de Allende significaba llevar tanto un privilegio como una responsabilidad. Mi abuelo, don Esteban Morales, fundó la fundación en 1968, tras hacer su fortuna en el comercio de artesanías y textiles mexicanos. En lugar de acumular riqueza, creyó en crear oportunidades para otros, especialmente a través de la educación. Mi padre, Arturo, transformó esa pequeña iniciativa en la principal organización benéfica de la región, financiando desde programas de alfabetización en comunidades rurales hasta becas para universidades prestigiosas como la UNAM o el TEC de Monterrey. Nuestra casa familiar, la Hacienda Morales, una casona colonial restaurada en las afueras de San Miguel, fue comprada cuando mi abuelo firmó su primer contrato importante de exportación. Pasé mi infancia explorando sus amplios patios, escondiéndome en la biblioteca con libros, mientras mi padre se reunía con líderes comunitarios en su estudio iluminado por el sol. El escritorio de caoba donde firmaba los primeros acuerdos de la fundación se convirtió en un símbolo de nuestro compromiso y, más tarde, en una pieza querida en mi propia oficina en casa. Mi madre, Isabel, había sido el corazón de nuestra familia antes de que el cáncer la arrebatara cuando tenía 21 años. Ella insistió en que la Fundación Morales mantuviera conexiones personales con las comunidades que servíamos, estableciendo tradiciones como la celebración anual de becas y el Fondo de Asistencia de Emergencia para Familias en Crisis. Tras su muerte, mi padre se volcó en preservar su legado, tanto en casa como a través del trabajo de la Fundación. La filantropía no se trata solo de firmar cheques, me decía durante nuestras visitas de fin de semana a centros comunitarios apoyados por la Fundación. Se trata de crear algo que importe, que ofrezca no solo apoyo financiero, sino esperanza y dignidad. Abracé estas lecciones de corazón, estudiando gestión de organizaciones sin fines de lucro, con la intención de continuar lo que mis padres habían construido. A diferencia de muchos de mis compañeros, que buscaban puestos en organizaciones internacionales, nunca dudé de mi camino.
La Fundación Morales no era solo una organización benéfica, era mi herencia y mi propósito. Cuando conocí a Javier en la gala de primavera, su carisma y aparente pasión por el impacto social parecían perfectamente alineados con mis valores. Hablaba elocuentemente sobre filantropía sostenible e iniciativas lideradas por la comunidad, presentándose como alguien que creía en crear empoderamiento en lugar de dependencia. Su origen en un barrio obrero de Querétaro, criado por educadores dedicados, hacía que su compromiso con la equidad educativa pareciera auténtico y personal. «Quiero generar un cambio significativo», me dijo en nuestra segunda cita, mientras caminábamos por el jardín principal de San Miguel. No solo soluciones temporales que se vean bien en los informes anuales. Mi padre abordó nuestra relación con su característica reflexión. Pasó horas mostrando a Javier nuestras escuelas y centros comunitarios asociados, presentándole a beneficiarios de becas cuyas vidas habían sido transformadas por el apoyo de la Fundación. Javier hacía preguntas perspicaces, pareciendo genuinamente conmovido por las historias que escuchaba. «Entiende el impacto de nuestro trabajo», reconoció mi padre una noche tras una cena con Javier. «Y parece compartir nuestros valores. Pero recuerda, Sofía, las personas pueden apreciar los resultados del trabajo duro sin estar dispuestas a invertir en el proceso. El tiempo revelará sus verdaderas prioridades». Nuestra boda se celebró en los jardines de la Hacienda Morales, con directores de programas y beneficiarios de becas entre los invitados. Javier, para entonces, había completado su maestría y aceptado la oferta de mi padre de unirse a la fundación. El puesto era inicial, a pesar de sus calificaciones, porque mi padre creía en ganar ascensos a través de un compromiso demostrado, no solo credenciales. «Si vas a ayudar a dar forma al futuro de esta organización, necesitas entender su alma», le explicó a Javier. «Cada relación que hemos construido, cada promesa que hemos cumplido, eso es lo que le da significado al nombre Morales». Javier me sorprendió al abrazar esta filosofía con entusiasmo. Llegaba temprano a las reuniones comunitarias, a menudo quedándose hasta tarde para organizar materiales o preparar eventos. Pasaba los fines de semana estudiando la historia de la Fundación, analizando programas exitosos y examinando cuidadosamente aquellos que no habían alcanzado las expectativas. En 2 años, fue ascendido a coordinador de programas, ganándose el respeto de la Junta y de nuestros socios comunitarios. Cuando quedé embarazada de las gemelas, Javier fue un modelo de apoyo. Acompañaba a cada cita médica, investigaba exhaustivamente opciones de cuidado infantil y aprendió a cocinar comidas nutritivas para apoyar mi embarazo complicado. Durante el 3er trimestre, cuando el reposo me limitó, manejó sin problemas mis responsabilidades en la fundación y los preparativos para la llegada de las bebés. «Tu trabajo ahora es cuidar a nuestras niñas», insistía, trayéndome libros e informes de la fundación para revisar cuando me sentía con fuerzas. «Yo me encargo de todo lo demás». Clara y Valeria nacieron una mañana lluviosa de abril de 2012. Javier permaneció a mi lado durante las 22 horas de parto, su presencia constante, un consuelo durante el complicado nacimiento. Cuando sostuvo a nuestras hijas por primera vez, la mirada de asombro y amor en su rostro confirmó todo lo que creía sobre él, que era un hombre que valoraba a la familia por encima de todo. Los primeros años de paternidad coincidieron con una incertidumbre económica que afectó a muchos de los donantes de la fundación. Mientras otras organizaciones sin fines de lucro reducían programas o personal, la Fundación Morales mantuvo sus compromisos, particularmente con los beneficiarios de becas a largo plazo, cuyos futuros educativos dependían de nuestro apoyo. Mi padre, Javier y yo acordamos reducir nuestra compensación, redirigiendo esos fondos para mantener nuestros programas principales. «No abandonamos nuestras promesas cuando los tiempos se dificultan», declaró mi padre en una reunión tensa de la Junta. «Las familias que cuentan con nosotros enfrentan desafíos aún mayores». Javier apoyó esta postura públicamente, aunque en privado expresó preocupaciones. «Podríamos suspender temporalmente algunas iniciativas menores», sugirió durante una discusión nocturna. «Enfocar nuestros recursos en los programas de mayor impacto hasta que la financiación se estabilice». «Ese no es el camino, Morales», le recordé. «Construimos confianza a través de la consistencia, especialmente cuando es difícil. Esa confianza es nuestro activo más valioso».
Javier aceptó mi perspectiva, y juntos desarrollamos estrategias de recaudación de fondos creativas que nos permitieron mantener nuestros compromisos mientras reducíamos gastos administrativos. El enfoque fue exitoso. La Fundación superó la crisis económica sin recortar programas, y nuestra confiabilidad demostrada llevó a un mayor apoyo de los donantes cuando las condiciones mejoraron. Para cuando Clara y Valeria cumplieron 7 años, tanto nuestra familia como la Fundación parecían estar prosperando. Javier había avanzado a director de operaciones, introduciendo enfoques innovadores de recaudación de fondos y ampliando nuestras alianzas comunitarias. Su iniciativa de alfabetización digital ganó atención nacional, atrayendo nuevos donantes y reconocimiento al trabajo de la Fundación. En casa, Javier era un padre comprometido que construía proyectos de ciencias con las niñas y entrenaba su club de ajedrez hasta campeonatos regionales. Nuestras tradiciones familiares, caminatas dominicales por el Parque Juárez, voluntariado de verano en proyectos de reforestación en la Sierra Gorda, o la preparación de tamales para los centros comunitarios en Navidad, parecían nutrir tanto a nuestras hijas como a nuestro matrimonio. Estaba inmensamente orgullosa de cómo Javier había abrazado los valores morales, convirtiéndose no solo en mi esposo, sino en un verdadero guardián del legado de mi familia. Lo que no podía ver entonces, detrás de su fachada perfecta, era cómo Javier estaba preparando sistemáticamente reescribir ese legado, con él mismo como el personaje principal y el trabajo de generaciones de mi familia como mero telón de fondo. Tomó demasiado tiempo darme cuenta de que el hombre con quien me había casado no se unía a la misión de mi familia, sino que la estaba infiltrando, estudiando cada aspecto no por compromiso compartido, sino como reconocimiento para un eventual control. Las señales de advertencia estaban ahí en momentos sutiles: su creciente impaciencia con las decisiones deliberadas de mi padre, su enfoque cada vez mayor en la publicidad en lugar del impacto, su distanciamiento gradual del trabajo comunitario cotidiano que una vez parecía interesarle tanto. Pero, como muchos que quieren creer en la bondad de quienes aman, justifiqué cada comportamiento preocupante, racionalicé cada comentario inquietante, hasta que la verdad se volvió imposible de ignorar en un momento devastador de traición. Cuando finalmente obtuve los datos brutos sobre las asignaciones de fondos y los resultados de los programas, los resultados fueron alarmantes. Habíamos desviado fondos de organizaciones comunitarias pequeñas hacia instituciones más grandes y establecidas con perfiles nacionales. Nuestro programa de becas, antes enfocado en estudiantes con necesidades económicas de comunidades locales, había sido reestructurado silenciosamente para favorecer talento excepcional independientemente de las circunstancias financieras, redirigiendo recursos lejos de quienes más los necesitaban. Cuando presenté estos hallazgos en la siguiente reunión ejecutiva, Javier estaba preparado. Antes de que terminara de hablar, distribuyó un informe brillante titulado Fundación Morales, Avance Estratégico e Impacto Moderno. Las preocupaciones de Sofía sobre nuestra estrategia de asignación reflejan su profunda conexión personal con nuestros socios tradicionales, comenzó, descartando efectivamente mi presentación basada en datos como un apego emocional. Sin embargo, como muestra este informe, nuestra realineación estratégica ha posicionado a Morales para una influencia y un compromiso de donantes sin precedentes. El informe contenía gráficos impresionantes que mostraban un aumento en las menciones en medios y las contribuciones de donantes importantes, pero notablemente carecía de información sobre el impacto real en las comunidades que tradicionalmente servíamos. Para el final de la reunión, mis preocupaciones habían sido replanteadas como resistencia al cambio positivo, y Javier, una vez más, parecía el líder visionario guiando a la Fundación Morales hacia un futuro más influyente. Esa noche, encontré a Javier en su oficina en casa revisando documentos que minimizó rápidamente cuando entré. Cuando intenté continuar nuestra discusión de la reunión, suspiró con paciencia exagerada. «Estás demasiado apegada a las viejas formas de hacer las cosas», dijo, apenas levantando la vista de su computadora. «Tu padre construyó una bonita organización regional, pero yo la estoy transformando en un líder filantrópico nacional. A veces, eso requiere decisiones difíciles. Decisiones que contradicen nuestros principios fundacionales. Desafié. Javier finalmente me miró directamente,
su expresión una mezcla de lástima y condescendencia. Los principios no aseguran grandes donaciones, Sofía. Los resultados sí. La Junta lo entiende, aunque tú no. Salí de su oficina sintiéndome menospreciada y humillada. Más tarde esa noche, lo vi tomando una llamada en el jardín, hablando en voz baja con risas frecuentes. Cuando pregunté quién había llamado tan tarde, mencionó a un posible donante corporativo en otro uso horario. Acepté su explicación, ignorando la inquietud que crecía dentro de mí. Las semanas siguientes trajeron más desarrollos preocupantes. Javier programó varios viajes de la fundación que coincidían con eventos familiares importantes: el recital de piano de Clara, la feria de ciencias de Valeria, incluso mi cumpleaños. Cada ausencia venía con justificaciones plausibles de la fundación y regalos caros a su regreso, como si las joyas pudieran reemplazar su presencia. Quizás lo más preocupante fue cómo Javier comenzó a volver sutilmente a las gemelas en mi contra. Regresaba de los viajes con regalos extravagantes y planes para salidas emocionantes, posicionándose como el padre divertido, mientras yo mantenía los horarios de tareas y horas razonables para dormir. Cuando expresé preocupación por el creciente materialismo de las niñas, me acusó de celos. Están emocionadas porque uno de nosotros tiene ambiciones más allá de mantener tradiciones familiares, remarcó después de que cuestioné la idoneidad de la ropa de diseñador que le dio a nuestras hijas de 10 años sin consultarme. Las niñas, navegando el terreno complejo de la preadolescencia, eran susceptibles a esta manipulación. Clara, en particular, comenzó a imitar la actitud despectiva de Javier hacia mí, poniendo los ojos en blanco cuando hablaba de la historia de la fundación o las responsabilidades familiares. Valeria seguía más conectada conmigo, pero incluso ella se sentía atraída por la emoción y el estatus que prometía el nuevo estilo de vida de Javier. Mi padre observó estas dinámicas con creciente preocupación durante nuestras cenas semanales. Una noche, después de que Javier llevara a las gemelas a un evento exclusivo para niños en el Museo de Arte de Querétaro, finalmente expresó lo que yo había estado tratando de ignorar. Javier te está socavando sistemáticamente, Sofía, en casa y en la fundación. Necesitas preguntarte por qué. Es solo ambicioso, defendí débilmente. Quiere que la fundación crezca y que las niñas tengan ventajas que nosotros no tuvimos. La expresión de mi padre era de dolor. Tu madre y yo te dimos todas las ventajas que importan: amor, educación, valores, propósito. Javier les está enseñando a las gemelas que las cosas importan más que las personas, que la imagen importa más que la integridad. Esas no son ventajas, son desventajas. Sus palabras resonaron más de lo que quería admitir. Esa noche, incapaz de dormir, fui a nuestra oficina en casa para revisar algunos archivos de la fundación. La laptop de Javier estaba abierta en el escritorio, su correo electrónico visible en la pantalla. Nunca había invadido su privacidad antes, pero algo, intuición o autopreservación, me hizo mirar más de cerca. El hilo de correo mostrado era entre Javier y el abogado de la fundación, discutiendo revisiones a la estructura ejecutiva de la organización. Adjunto estaba un borrador de propuesta que aumentaría drásticamente la autoridad del director de operaciones, mientras reducía el rol del director ejecutivo, mi posición, en una medida correspondiente. El justificante citaba el papel principal del director de operaciones en las recientes iniciativas de crecimiento y la necesidad de alinear la autoridad de liderazgo con la dirección operativa real. Mientras revisaba el historial de correos, otro nombre me llamó la atención: Alejandra Mendoza, copiada en varios intercambios con Javier, presentada como nuestra consultora de avance estratégico. Sus respuestas mostraban un conocimiento profundo de las operaciones internas de la Fundación Morales, información que normalmente sería altamente confidencial. Una búsqueda rápida de su nombre en el correo de Javier reveló cientos de intercambios que databan de casi un año, pasando de un tono profesionalmente cordial a cada vez más personal, con mensajes recientes que incluían planes para cenas, reservas de hotel y discusiones sobre un futuro compartido. Un correo de solo 2 días antes me heló la sangre. Pasos finales en marcha. Legal confirma que la enmienda al fideicomiso puede ser ejecutada con la aprobación de la Junta. Anuncio navideño preparado. Ansío hacer oficial nuestra asociación en todos los sentidos.
Me quedé congelada, conectando piezas que habían estado frente a mí durante meses. La misteriosa consultora estratégica cuyos informes siempre apoyaban las posiciones de Javier. Los viajes de negocios que coincidían con lagunas sospechosas en la comunicación. El aislamiento gradual de mi red de apoyo en la fundación y el socavamiento sistemático de mi autoridad. Javier no solo estaba teniendo una aventura, estaba orquestando una toma completa de la Fundación Morales, usando el legado de mi familia como escenario y premio de su traición. Cuando la imagen completa emergió, me di cuenta de que la próxima reunión navideña no era solo una tradición familiar, estaba destinada a ser una coronación. Javier planeaba anunciar alguna reestructuración que transferiría efectivamente el control de mí a él, con Alejandra a su lado. La lista de invitados, llena de miembros de la Junta y donantes importantes, y la presentación especial que mi padre había planeado, proporcionarían el escenario perfecto para el juego de poder de Javier. Mi primer instinto fue confrontarlo, despertar a Javier y exigir explicaciones por su traición. Pero algo que mi padre me había enseñado hace mucho resurgió. En la filantropía y en la vida, hay un momento para hablar y un momento para escuchar. A veces, el mayor poder viene de permitir que otros se rebelen completamente antes de que muestres tu mano. En lugar de confrontar a Javier, envié un mensaje de texto a mi padre. Necesito hablar antes de la reunión del jueves. Desayuno temprano, urgente. Su respuesta llegó al instante, como si hubiera estado esperando. 7 a.m. Mi estudio. Tendré los documentos listos. No sabía a qué documentos se refería, pero su comprensión inmediata de la situación era tanto tranquilizadora como poco sorprendente. Mientras descubría la traición de Javier, parecía que mi padre había estado preparándose para ella, y posiblemente planeando un contraataque propio. Llegué a la Hacienda Morales exactamente a las 7 de la mañana, tras apenas haber dormido. La casa donde crecí se sentía como un santuario, sólida, inmutable, llena de recuerdos de conexiones familiares reales, en lugar de exhibiciones cuidadosamente curadas de riqueza. Papá estaba esperando en su estudio, con una cafetera ya preparada, sus anteojos de lectura puestos mientras revisaba documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Levantó la vista cuando entré, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. «Lo descubriste», dijo simplemente, no una pregunta, sino una afirmación. «Anoche», confirmé, aceptando la taza de café que me ofreció. «Los correos de Javier. Él y Alejandra Mendoza han estado planeando alguna reestructuración de la fundación. Van a anunciarlo en la reunión navideña». Papá asintió sombríamente. «He estado siguiendo sus movimientos durante meses. Alejandra Mendoza no es solo la amante de Javier. Es una especialista en reestructuración de organizaciones sin fines de lucro, conocida por ayudar a ejecutivos a redirigir recursos filantrópicos hacia iniciativas más prestigiosas, mientras mantienen el cumplimiento técnico con los estatutos de la misión. Javier no desmantelaría lo que hemos construido», protesté débilmente. «Sabe lo que la fundación significa para nuestros socios comunitarios». «Javier no se preocupa por nuestros socios», dijo papá, su voz inusualmente dura. «Nunca lo hizo. Le interesaba tomar el control de una fundación exitosa sin tener que construir una él mismo. Tú fuiste su punto de entrada. La Fundación Morales siempre fue su objetivo». La crudeza de sus palabras dolió, pero no podía negar su verdad. Pensé en la creciente deferencia de la Junta hacia Javier, los cambios de política que habían erosionado gradualmente nuestros principios fundacionales, el distanciamiento cuidadoso de los socios comunitarios leales a la familia Morales. «¿Cómo pude estar tan ciega?», susurré. Papá tomó mi mano desde el otro lado del escritorio. «Viste lo que querías ver, lo que cualquiera de nosotros quiere ver en aquellos que amamos, pero ahora necesitas ver claramente, porque tenemos menos de 2 días para evitar que Javier destruya todo lo que tu abuelo, tu madre y yo construimos. Todo lo que estaba destinado a ser tu legado y el de las gemelas después de ti». Me entregó varios documentos. El primero era una enmienda al fideicomiso de la Fundación Morales que nunca había visto antes. «Tu abuelo era un hombre cauteloso», explicó papá. «Cuando estableció la fundación, incluyó protecciones especiales para asegurar que siempre permaneciera fiel a su propósito original. La protección principal
fue la creación de una estructura de fideicomiso separada que mantiene el fondo patrimonial de la fundación, los activos que generan nuestros ingresos operativos, separados de la fundación misma. El fideicomiso separado, continuó, es controlado por un fideicomisario, siempre un descendiente directo de los Morales, que debe aprobar cualquier cambio significativo en la gobernanza o la misión de la fundación. Me deslizó otro documento, una enmienda legal con mi nombre claramente listado. Cuando tu madre murió, transferí el fideicomiso a tu nombre, pero lo mantuvimos en silencio. La Junta de la Fundación, incluido Javier, cree que yo aún controlo el fideicomiso. Sabía sobre la estructura de la fundación, pero nunca había entendido completamente las implicaciones de esta separación entre las operaciones de la fundación y su fuente de financiación. Cuando Javier se unió a la organización, discutimos eventualmente darle un rol en el comité del fideicomiso, explicó papá. Pero insistí en un período de espera. En cambio, fue nombrado en la Junta de la Fundación, mientras el fideicomiso permanecía bajo el control de la familia Morales. Produjo otro documento, una enmienda al fideicomiso propuesta que nunca se había ejecutado. Esto le habría dado a Javier ciertos derechos de asesoramiento después de 10 años con la fundación. Lo preparé hace 5 años, pero algo me hizo contenerlo. Tus instintos sobre él, reconocí. Papá asintió. A medida que Javier ascendía, observé cómo operaba, siempre tomando el crédito, nunca aceptando culpas, priorizando la publicidad sobre el servicio. No son los valores sobre los que construimos esta fundación. Así que guardé la enmienda en mi cajón. ¿Pero cómo nos ayuda esto ahora?, pregunté. Javier sigue planeando algo para la reunión navideña, algo que involucra una enmienda al fideicomiso. Esa es la razón por la que estuve seguro de que mis sospechas eran correctas, dijo papá, sacando otro documento. Hace 3 meses, Javier se acercó a nuestro equipo legal sobre la implementación de una estructura de gobernanza simplificada. La propuesta parecía razonable en la superficie. Agilizar los procesos de toma de decisiones para una mayor eficiencia. Recordé haber firmado varias actualizaciones de políticas en ese momento, parte de un paquete más grande de esfuerzos de modernización que Javier había defendido. La simplificación de la gobernanza había parecido menor entre cambios más sustanciales. Lo que no te diste cuenta, continuó papá, es que la redacción creó un camino para que la Junta de la Fundación solicitara enmiendas al fideicomiso mismo bajo ciertas condiciones. Javier ha estado creando sistemáticamente esas condiciones, documentando ineficiencias operativas causadas por la separación de poderes. Mi estómago se hundió al darme cuenta de las implicaciones. Entonces, en la reunión, Javier planea presentar esta petición como una modernización necesaria, obtener la aprobación de la Junta a través de los aliados que ha posicionado, y esencialmente tomar el control tanto de la fundación como de su fuente de financiación. Papá confirmó con un asentimiento. Pero lo que Javier no sabe es que nunca registré esos cambios de gobernanza con el comité del fideicomiso, que consiste en tú, yo y nuestra abogada familiar, Laura. Como fideicomisaria, tú tienes el poder de veto absoluto sobre cualquier cambio en la estructura del fideicomiso o la gobernanza de la fundación. Miré el documento de designación de fideicomisaria con mi firma de años atrás. Javier no puede cambiar nada sin mi aprobación. No legalmente, dijo papá. Pero más importante aún, produjo un documento final con el sello oficial de la oficina de nuestra abogada. Ayer ejecuté la transferencia de poderes adicionales de supervisión del fideicomiso a ti. Ahora controlas no solo el voto del fideicomisario, sino que también tienes el poder de emergencia para congelar los activos de la fundación si crees que están siendo mal utilizados. ¿Planeaste esto?, dije, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Esperaba estar equivocado sobre Javier, admitió papá. Pero no iba a apostar el trabajo de nuestra vida ni tu futuro en esa esperanza. La transferencia ya está registrada con el Estado. Es irrevocable. Por primera vez desde que descubrí la traición de Javier, sentí un terreno sólido bajo mis pies. Entonces, ¿qué hacemos en la reunión? ¿Lo confrontamos de inmediato?
Papá se recostó, su expresión pensativa. Creo que dejamos que Javier haga su movimiento primero, que se revele completamente ante todos los presentes, los miembros de la Junta, los socios comunitarios, incluso las gemelas, que se levante y anuncie su gran plan para modernizar la Fundación Morales y presente a Alejandra como su socia estratégica. Y luego yo me levanto, dijo papá con tranquila certeza, y le informo a todos los presentes sobre la estructura legal real de la Fundación Morales, sobre las discusiones no autorizadas de Javier con Alejandra, y sobre las consecuencias legales de intentar cambiar la gobernanza de la Fundación sin la autoridad adecuada. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos del fideicomiso y preparando puntos clave. También llamamos a Laura Gómez, nuestra abogada familiar por 3 generaciones, quien acordó asistir a la reunión con la documentación legal pertinente. Mientras finalizábamos nuestra estrategia, pensé en las gemelas, que presenciarían lo que ocurriera. Papá, ¿y Clara y Valeria? Esto será devastador para ellas. La expresión de mi padre se suavizó. Merecen saber quién es realmente su padre, Sofía. Javier las ha estado manipulando, al igual que a ti y a la Junta. Son niñas morales, lo suficientemente fuertes para manejar la verdad. Tenía razón, por supuesto. Las gemelas habían sido criadas con los valores de nuestra familia, incluso si Javier había intentado recientemente socavar esas lecciones. Merecían honestidad, por dolorosa que fuera. Antes de dejar la casa de mi padre, hice una llamada más, a mi amiga más cercana, Mariana, quien había sido cada vez más excluida de nuestro círculo social porque Javier la consideraba demasiado provinciana para nuestro nuevo estatus. Le pedí que estuviera disponible después de la reunión para apoyarme y posiblemente ayudar con las gemelas. Su, por supuesto, inmediato y sin condiciones, me recordó las conexiones genuinas que había permitido que Javier dañara. La Hacienda Morales se transformó para la reunión navideña anual. Candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre mesas adornadas con arreglos de nochebuenas y velas plateadas, elegantes pero discretas, reflejando los valores que habían guiado a nuestra familia por generaciones. El personal de catering, dirigido por doña Carmen, quien había gestionado eventos especiales de la Fundación Morales durante más de 20 años, se movía con eficiencia. Regresé a casa esa tarde y encontré a Javier supervisando los últimos arreglos, su actitud distraída y tensa. Cuando me notó, su expresión cambió a ese encanto cuidadosamente cultivado que ahora reconocía como completamente artificial. «Aquí estás», dijo, besando mi mejilla de manera superficial. Estaba empezando a preocuparme. Todo debe ser perfecto esta noche. «Claro», respondí, sosteniendo su mirada con firmeza. «Es una noche importante para la familia Morales». Algo en mi tono lo hizo pausar, estudiando mi rostro por un momento antes de descartar cualquier preocupación que hubiera cruzado por su mente. He invitado a Alejandra a unirse a nosotros como nuestra consultora de avance estratégico. Debería ser parte de la presentación de la fundación. «Por supuesto», repliqué, mi calma claramente desconcertándolo. «Espero con interés escuchar más sobre su trabajo con la Fundación Morales». Javier parpadeó, momentáneamente descolocado por mi falta de objeción. «Bien, eso es bueno. Necesito terminar de prepararme». Mientras subía las escaleras, busqué a Clara y Valeria, encontrándolas en el salón de la Hacienda, organizando fotografías para el homenaje por el aniversario de la fundación. Mi corazón se estrujó al verlas allí, tan jóvenes, tan ajenas a cómo su mundo cambiaría en pocas horas. «Mamá». Valeria me vio primero, saludando con entusiasmo. El abuelo trajo más fotos de la fundación. «Mira esta de ti y papá, cuando comenzaron a trabajar juntos». La fotografía mostraba a Javier y a mí frente a nuestro centro comunitario en Dolores Hidalgo, ambos con chamarras de la Fundación Morales, mi padre entre nosotros con sus brazos alrededor de nuestros hombros. Lucíamos tan felices, tan llenos de propósito compartido. ¿Todo había sido un cálculo por parte de Javier? ¿Alguna vez hubo amor genuino, compromiso genuino con nuestra familia y la misión de la fundación? Clara, más reservada desde que entró en la preadolescencia,
Estaba organizando fotos por temas. El abuelo dice que éstas deberían ir al principio de tu presentación, dijo, entregándome un pequeño montón de imágenes. Algo sobre recordar las raíces. Miré las fotos. Mi abuelo en su escritorio firmando los documentos originales de la fundación. Mis padres en la apertura de nuestro primer programa de becas. Mi propia graduación universitaria con mi padre, presentándome orgullosamente mi primera carta oficial de posición en la Fundación Morales. Raíces, en efecto. Gracias a las dos por ayudar con esto, dije, abrazándolas brevemente. Pase lo que pase esta noche o en el futuro, nunca olviden que son niñas Morales. Eso significa algo, no por dinero o estatus, sino por valores, carácter y cómo tratamos a los demás. Intercambiaron miradas confundidas, pero asintieron solemnemente. Para las 7:00, los invitados comenzaron a llegar. Miembros de la Junta en atuendos formales, socios comunitarios de largo plazo con sus familias, donantes importantes que habían apoyado nuestro trabajo durante décadas. Los recibí en el gran vestíbulo, consciente de que Javier me observaba desde el otro lado de la sala, con Alejandra ahora a su lado, en un elegante vestido verde, que estratégicamente opacaba mi propio vestido color vino. Mi padre llegó exactamente a tiempo, acompañado por Laura Gómez, nuestra abogada. Me saludaron cálidamente, con Laura confirmando discretamente que tenía toda la documentación necesaria en su maletín. Mientras nos dirigíamos al salón principal, noté que varios miembros de la Junta observaban nuestra interacción con curiosidad. Javier había estado aislándome gradualmente del equipo legal durante meses, y esta alianza visible era claramente inesperada. La cena transcurrió según lo planeado, con 3 platillos servidos mientras los invitados se mezclaban y recordaban el impacto de la fundación. Javier, sentado entre Alejandra y yo en la mesa principal, se mostraba cada vez más impaciente, revisando su reloj e intercambiando miradas significativas con Alejandra. Mi padre, sentado frente a nosotros, mantenía una conversación agradable con los miembros de la Junta, mientras me miraba ocasionalmente con asentimientos tranquilizadores. Tras servir el postre, Javier señaló al personal que se preparara para las presentaciones. Las luces se atenuaron ligeramente mientras una pantalla de proyección descendía al frente de la sala. Javier se puso de pie, golpeando su copa para llamar la atención. Distintos invitados, fieles seguidores y amigos. Comenzó, su voz con el ritmo practicado de alguien que había ensayado extensamente. Nos reunimos esta noche no solo para celebrar otro año del trabajo de la Fundación Morales, sino para marcar un punto de inflexión en la historia de nuestra organización. Aplausos corteses siguieron mientras Javier pasaba a la primera diapositiva, una foto de mi abuelo en su oficina original. Desde humildes comienzos, la Fundación Morales ha crecido hasta convertirse en un líder regional en filantropía educativa. Y esta noche estoy emocionado de anunciar que estamos al umbral de una oportunidad sin precedentes para el crecimiento y el impacto. La siguiente diapositiva mostraba un nuevo diseño de logotipo, con iniciativa de Avance Morales, reemplazando nuestro nombre tradicional. Un murmullo recorrió la multitud, mientras los socios de largo plazo reconocían el cambio significativo de marca. En el competitivo panorama filantrópico de hoy, la modernización es esencial para mantener la relevancia, continuó Javier con suavidad. Tras meses de análisis cuidadoso, estoy encantado de presentar una reestructuración estratégica que nos posicionará para un reconocimiento nacional y un aumento sustancial en la financiación. Hizo clic en una diapositiva que mostraba proyecciones de crecimiento ambiciosas con tendencias al alza dramáticas. La Junta recibirá los documentos formales de reestructuración mañana, pero como director de operaciones con autoridad delegada para la planificación estratégica, estoy orgulloso de compartir nuestra visión esta noche. Alejandra asintió alentadoramente a su lado, su mano descansando posesivamente cerca de la suya en la mesa. Quiero presentar a Alejandra Mendoza, quien ha sido instrumental en desarrollar este cambio estratégico, continuó Javier. Alejandra se unirá a nuestro equipo de liderazgo como codirectora de Avance mientras implementamos estos emocionantes cambios. Alejandra se puso de pie, su sonrisa profesional apenas ocultando el triunfo en sus ojos.
Gracias, Javier. Estoy emocionada de ayudar a guiar a la Fundación Morales a través de esta transformación. Aunque naturalmente enfocaremos nuestros recursos de manera más estratégica, anticipamos mantener conexiones con la comunidad mientras ampliamos nuestro perfil nacional. El eufemismo no pasó desapercibido para nuestros socios de largo plazo presentes. Enfocar recursos de manera más estratégica claramente significaba recortar el apoyo a organizaciones locales pequeñas en favor de iniciativas nacionales más prestigiosas. La sala se volvió incómodamente silenciosa, con todas las miradas moviéndose entre Javier y yo, esperando mi reacción. Javier se volvió hacia mí con una sonrisa que contenía tanto desafío como advertencia. Sofía, como alguien que ha llevado adelante el legado Morales con tanta capacidad, ¿te gustaría compartir unas palabras sobre este emocionante nuevo capítulo? Era el momento de la verdad, la entrega pública que Javier había orquestado, donde yo aceptaría su plan, o sería retratada como emocionalmente reactiva por oponerme. Claramente esperaba sumisión o un estallido. Ambos le servirían a sus propósitos. Me puse de pie lentamente, enderezando los hombros y sosteniendo su mirada directamente. En realidad, Javier, creo que mi padre desea dirigirse a la sala primero, como hijo del fundador y presidente emérito de la Fundación Morales. La confusión cruzó el rostro de Javier mientras mi padre se levantaba de su asiento, emanando autoridad natural desde su alta figura y presencia digna. Gracias, Sofía, asintió papá hacia mí antes de dirigir su atención a los invitados reunidos. He escuchado con interés el anuncio de mi yerno. Es ciertamente inesperado. Su tono seco provocó risas nerviosas de algunos invitados. La mandíbula de Javier se tensó visiblemente. Antes de proceder a celebrar esta supuesta reestructuración, continuó papá, creo que es importante aclarar algunos asuntos legales. Hizo un gesto a Laura, quien sacó una carpeta de documentos. Primero, respecto a la autoridad delegada que Javier Torres mencionó, tengo aquí la confirmación de nuestro Consejo Legal de que esta delegación se limitó específicamente a procedimientos operativos, no a cambios de gobernanza o misión. Como presidente de la Junta, nunca aprobé una autoridad ampliada. El rostro de Javier palideció. Eso es una tecnicidad. La Junta aprobó el concepto. Segundo, continuó papá como si Javier no hubiera hablado. Tengo aquí los documentos actuales del fideicomiso de la Fundación Morales, que muestran la separación legal entre las operaciones de la Fundación y su fideicomiso patrimonial. Como pueden ver, Sofía Morales Torres ahora controla el fideicomiso como fideicomisaria única, lo que significa que ella sola tiene derechos de aprobación para cualquier cambio organizacional significativo. Entregó el documento al miembro de la Junta más cercano, quien lo revisó con ojos cada vez más abiertos antes de pasarlo a los demás. Esto significa que cualquier cambio de marca, reestructuración o cambio de liderazgo requiere la aprobación explícita por escrito de la fideicomisaria, haciendo que cualquier acuerdo firmado sin su aprobación sea legalmente nulo. La mano de Alejandra se había retirado de la cercanía de Javier, sus ojos calculadores ahora evaluando las dinámicas de poder cambiantes. Javier mismo parecía congelado en incredulidad. Finalmente, concluyó papá, tengo documentación de discusiones no autorizadas con una consultora externa, realizadas sin el conocimiento o la aprobación de la Junta, lo que puede constituir una violación del deber fiduciario y de los acuerdos de confidencialidad firmados por todos los ejecutivos de la Fundación. El silencio en la sala era absoluto, mientras mi padre se volvía para enfrentar a Javier directamente. Entonces, hijo, a menos que tengas aprobaciones de la fideicomisaria y acuerdos debidamente ejecutados de los que no estoy al tanto, parece que has sobrepasado significativamente tu autoridad. Todas las miradas se volvieron hacia Javier, cuya fachada confiada se había derrumbado por completo. Miró frenéticamente a Alejandra, quien ya se estaba alejando de la mesa principal, su expresión ahora cuidadosamente neutral. Esto es un malentendido, intentó Javier, su voz carente de su autoridad anterior. Las discusiones con la señorita Mendoza fueron preliminares, exploratorias. El borrador de contrato en tu correo sugiere lo contrario, dije en voz baja, finalmente hablando, al igual que tus mensajes discutiendo cómo eludir la estructura del fideicomiso que creías poder desmantelar.
Jadeos y murmullos se extendieron por la sala. Clara y Valeria, sentadas en una mesa cercana, observaban con expresiones de creciente horror y confusión. La desesperación de Javier se transformó en ira. ¿Revisaste mi correspondencia privada? ¿Mi oficina? Nuestra correspondencia, corregí gentilmente. Nuestra fundación, la que mi familia construyó, la que planeabas desmantelar para tu propio avance. De pie ahora, enfrentando a Javier al otro lado de la mesa que de repente parecía un abismo entre dos mundos, sentí una calma inesperada. La pregunta ahora no es sobre discusiones preliminares o malentendidos, es sobre confianza, integridad y el futuro de la Fundación Morales. Me volví para dirigirme a la sala, haciendo contacto visual con los socios comunitarios cuyos programas casi habían sido sacrificados. La Fundación Morales no cambiará su misión ni su nombre. Nunca lo hará. Nuestro compromiso con nuestros socios comunitarios, nuestros beneficiarios de becas y los valores que construyeron esta fundación, permanece inalterado. El aplauso estalló espontáneamente, liderado por los directores de programas que habían temido por el futuro de sus organizaciones. A través de todo, Javier permanecía inmóvil, su mundo cuidadosamente construido colapsando a su alrededor. Cuando el aplauso cesó, lo enfrenté una última vez. Creo que es mejor que tú y la señorita Mendoza se vayan ahora. Laura te contactará mañana respecto a los arreglos de separación. No puedes hacer esto, siseó Javier, inclinándose sobre la mesa. Me necesitas. La fundación necesita mis conexiones, mi visión. Basta. La voz de mi padre cortó el creciente discurso de Javier. Se acercó para pararse a mi lado, su mano firme en mi hombro. Te has revelado bastante esta noche, Javier. No agraves el daño haciendo amenazas que no puedes cumplir. Algo en el tono de mi padre, quizás la certeza absoluta, quizás la advertencia implícita, finalmente penetró la ira de Javier. Se enderezó, ajustando su corbata en un intento inútil por recuperar su dignidad. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, solo para nuestros oídos. Lo lamentarás, Sofía. No, Javier, respondí, sosteniendo su mirada con firmeza. Lo único que lamento es no haberte visto claramente hace años. Adiós. Mientras Javier y Alejandra hacían su incómoda salida, la sala zumbaba con conversaciones sorprendidas. Inmediatamente busqué a Clara y Valeria, que estaban atónitas en su mesa. Arrodillándome entre sus sillas, tomé sus manos en las mías. Lamento mucho que hayan tenido que presenciar esto, dije suavemente. Su padre tomó decisiones que han herido a nuestra familia y amenazado a muchas personas cuyo trabajo depende de la fundación. Habrá días difíciles por delante, pero los superaremos juntas. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. ¿Papá realmente intentó cambiar la fundación? ¿Qué pasa con todas las personas que dependen de nuestra ayuda? Lo hizo, confirmé, sin endulzar la verdad. Pero la fundación está a salvo ahora, al igual que nuestros socios comunitarios. Clara, siempre más rápida para enojarse que su hermana, miró hacia la puerta por donde Javier había salido. Nos estaba usando, ¿verdad? Todos esos regalos caros, todas esas promesas, solo eran para que tomáramos su lado. Su percepción me dolió el corazón, pero confirmó que, a los 10 años, ya estaba desarrollando el discernimiento que yo, de alguna manera, había perdido en el camino. Su padre las quiere a su manera, dije cuidadosamente. Pero sí, ha estado intentando influenciarlas en contra mía y de los valores que esta familia representa. Mi padre se unió a nosotros, colocando sus manos en los hombros de las gemelas. Las niñas Morales están hechas de un material más fuerte, les recordó, repitiendo palabras que me había dicho innumerables veces a lo largo de mi vida. Enfrentamos verdades duras, protegemos lo que importa y siempre, siempre cuidamos de nuestra comunidad. El resto de la velada se transformó en algo inesperado. No la celebración de una reestructuración de la fundación, sino una reafirmación de lo que el nombre Morales siempre había representado.
Los miembros de la Junta se acercaron para prometer su apoyo. Los directores de programas compartieron su alivio y gratitud, incluso mientras se cernían ante mí las tareas logísticas de deshacer el daño de Javier. Sentí una base bajo mis pies que había estado ausente durante demasiado tiempo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y las gemelas finalmente se durmieron, mi padre y yo nos sentamos en la biblioteca, donde apenas 24 horas antes, Javier había estado hablando en secreto con Alejandra. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, la pregunta que había estado en mi mente todo el día. Sobre Javier, sobre lo que estaba planeando. Estabas preparado antes de que yo descubriera algo. Papá miró el retrato de mi madre que colgaba sobre la chimenea, su expresión pensativa. Reconocí algo en él, que he visto antes en la filantropía. Personas que quieren el reconocimiento sin el servicio, el estatus sin el sacrificio. Sonrió con tristeza. Tu madre lo habría detectado de inmediato. Siempre decía que tú tenías mi mente, pero su corazón, brillante en la gobernanza, pero ansiosa por ver lo mejor en las personas. No es una debilidad, Sofía. Es lo que te hace una líder mejor de lo que yo nunca fui. Solo necesitabas aprender cuándo proteger ese corazón de aquellos que no lo merecen. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato, el peso del día asentándose a nuestro alrededor. Mañana traería abogados, reestructuraciones, explicaciones para las gemelas y decisiones sobre el futuro. Pero esa noche trajo claridad, y con ella, una inesperada sensación de libertad. Cuando Javier dijo, «Ella te reemplazará», pensó que estaba anunciando mi reemplazo. Lo que no entendió es que mi lugar, mi verdadero lugar, nunca fue solo como su esposa. Era como Morales, como hija de mi padre, como madre de mis hijas, como guardiana de algo construido con integridad durante generaciones. Papá apretó mi mano. Y nadie, dijo firmemente, absolutamente nadie, podría jamás quitarte eso. Mientras nos sentábamos juntos en la tranquila biblioteca, sentí que la verdad de sus palabras se asentaba profundamente en mí. Javier había traído a su amante a nuestra reunión familiar y declarado con arrogancia que ella tomaría mi lugar. Pero cuando mi padre se levantó, todo cambió. No de la manera que Javier pretendía, sino de la manera en que la familia Morales siempre había enfrentado los desafíos, juntos, con valentía, integridad y un compromiso inquebrantable con lo que realmente importa. Las semanas siguientes a la reunión navideña trajeron cambios profundos tanto en mi vida personal como profesional. Javier se mudó al día siguiente, llevándose solo sus pertenencias personales. A través de abogados, comenzamos el proceso de desenredar nuestro matrimonio y establecer un nuevo arreglo de coparentalidad que proporcionara estabilidad para las gemelas. La fundación atravesó su propio proceso de curación. Convocé una reunión especial de la Junta, donde reafirmamos nuestra misión principal y reinstauramos varias asociaciones comunitarias que Javier había comenzado a eliminar. Laura Gómez nos ayudó a fortalecer los procedimientos de gobernanza para evitar futuros intentos de desviación de la misión, mientras mi padre trabajaba de cerca con el personal para restaurar la confianza y la moral. El aspecto más desafiante fue ayudar a Clara y Valeria a navegar su nueva realidad. Aunque entendían a un nivel apropiado para su edad lo que su padre había hecho, aún lo querían y lamentaban la interrupción de su familia. Organizamos terapia familiar para procesar la traición y establecer límites saludables para su relación continua con Javier. 6 meses después, la Fundación Morales organizó una celebración comunitaria marcando la expansión de nuestro programa de becas para incluir vías de capacitación vocacional, algo que nuestros socios comunitarios habían abogado durante mucho tiempo. Mientras veía a los beneficiarios de becas compartir sus historias con donantes y miembros de la Junta, sentí una profunda alineación entre nuestro trabajo y nuestros valores que se había estado desvaneciendo bajo la influencia de Javier. Mi padre se unió a mí en el patio, lejos de la multitud. «Tu madre estaría orgullosa», dijo simplemente, observando las animadas conversaciones que se desarrollaban frente a nosotros. «No solo del trabajo de la fundación, sino de tu resiliencia». «Tuve un buen maestro», respondí,
entrelazando mi brazo con el suyo. Nunca perdiste la fe en mí, incluso cuando yo perdí la fe en mí misma. Sonrió, la sabiduría de sus años evidente en las líneas alrededor de sus ojos. Eso es lo que hace la familia, la de verdad, no la versión actuada que a Javier le interesaba. Sostenemos la verdad de cada uno, incluso cuando no podemos verla nosotros mismos. Mientras regresábamos a la celebración, vi a Clara y Valeria al otro lado de la sala, ayudando a beneficiarios de becas más jóvenes con un proyecto de arte. Reían, comprometidas, mostrando la empatía natural que era su derecho de nacimiento como Morales. Cualquier cosa que ocurriera con su padre en los años venideros, sabía que estaban construyendo su propia comprensión de lo que realmente importa. No posesiones ni apariencias, sino conexiones, propósito e integridad. El camino por delante no era perfecto ni sin complicaciones. Javier seguía en nuestras vidas a través de las niñas, aunque de una manera cuidadosamente delimitada. La fundación continuaba enfrentando desafíos en un panorama filantrópico cada vez más competitivo, y yo tenía mi propia curación por hacer, aprendiendo a confiar nuevamente en mis instintos después de haberlos dudado durante tanto tiempo. Pero, como mi padre me había recordado esa noche crucial, las niñas Morales están hechas de un material más fuerte. Enfrentamos verdades duras, protegemos lo que importa, y siempre cuidamos de nuestra comunidad. Esa es la verdadera herencia que nadie podría jamás quitarnos. Si esta historia te ha atrapado hasta ahora, déjanos un comentario contándonos cómo te ha impactado y desde dónde nos lees. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias. Y la próxima promete ser igual de poderosa. Así que no olvides suscribirte. Ahora, retomemos el relato de Sofía Morales y el camino que recorrió tras esa noche decisiva en la Hacienda Morales, donde la verdad sobre la traición de Javier salió a la luz, marcando un nuevo comienzo no solo para ella, sino para la Fundación Morales y su familia. Los meses posteriores a la confrontación en la reunión navideña fueron un torbellino de cambios, pero también una oportunidad para sanar y redescubrir el propósito que siempre había definido a la familia Morales. La Fundación Morales, ahora libre de las maniobras de Javier, se convirtió en el centro de mi atención. Pero más allá de las reuniones de la Junta y las estrategias de gobernanza, mi prioridad era asegurarme de que Clara y Valeria, mis gemelas de 10 años, encontraran estabilidad en medio del caos que su padre había dejado atrás. La primera tarea fue personal, ayudar a las niñas a procesar lo que habían presenciado. Aunque eran jóvenes, su inteligencia y sensibilidad las hacían conscientes de la gravedad de la situación. Clara, siempre más reservada y analítica, se encerró en sí misma durante las primeras semanas, canalizando su confusión en preguntas incisivas. ¿Por qué papá quiso quitarnos algo que es nuestro? Valeria, más emocional, lloraba por las noches, extrañando al padre que creía conocer. Con la ayuda de nuestra terapeuta familiar, comenzamos a reconstruir su sentido de seguridad. Les expliqué, con la mayor suavidad posible, que las acciones de Javier no reflejaban su amor por ellas, sino sus propias ambiciones desmedidas. Siempre serán Morales, les recordaba durante nuestras noches juntas, acurrucadas en el sofá de la sala de la Hacienda Morales. Eso significa que llevan en su corazón la fuerza para enfrentar la verdad y la bondad para proteger lo que importa. Mi padre, don Arturo, fue un pilar durante este tiempo. A pesar de su edad, pasaba horas con las gemelas, contándoles historias de su bisabuelo Esteban y su abuela Isabel, reforzando el legado de la familia Morales. Los domingos, los llevaba a caminar por los senderos empedrados de San Miguel de Allende, deteniéndose en el jardín principal para compartir helados y lecciones de vida. Las personas cometen errores, les decía con su voz calmada pero firme. Pero lo que nos define no es lo que otros hacen, sino cómo respondemos. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Mientras tanto, en la Fundación Morales, emprendimos una renovación profunda. Convocamos a una serie de reuniones con nuestros socios comunitarios en comunidades como Dolores Hidalgo, Guanajuato y Pátzcuaro, para escuchar sus necesidades y reafirmar nuestro compromiso con ellos. Estas visitas me recordaron por qué mi abuelo fundó la organización. No se trataba de prestigio o titulares en los periódicos,
sino de transformar vidas, una beca, una escuela, una comunidad a la vez. Una de las primeras decisiones fue restablecer los programas que Javier había intentado desmantelar. Reinstauramos el Fondo de Emergencia para Familias en Crisis, que había sido reducido bajo su dirección, y lanzamos un nuevo programa de capacitación para maestros en zonas rurales, inspirado en las historias que escuchamos durante nuestras visitas. Cada paso que dábamos fortalecía mi convicción de que la Fundación Morales no solo sobreviviría, sino que florecería al volver a sus raíces. Javier, por su parte, no se rindió fácilmente. A través de su abogado, intentó negociar su salida de la fundación, exigiendo una compensación sustancial en pesos mexicanos, argumentando que sus contribuciones al crecimiento de la organización le daban derecho a una indemnización. Laura Gómez, nuestra abogada, fue in Black 12 en su respuesta. Presentó pruebas de sus discusiones no autorizadas con Alejandra Mendoza y su intento de manipular la estructura del fideicomiso, lo que constituía una clara violación de su deber fiduciario. «Señor Torres», dijo Laura en una reunión tensa en su oficina en Guanajuato, «sus acciones no solo fueron éticamente cuestionables, sino potencialmente ilegales. Le recomendamos aceptar una separación sin compensación adicional para evitar una investigación más profunda». Javier, visiblemente frustrado, finalmente aceptó un acuerdo que lo excluía de cualquier rol futuro en la fundación, a cambio de no enfrentar cargos legales. El proceso fue doloroso, especialmente porque afectaba a Clara y Valeria, quienes aún mantenían contacto con él. Establecimos un calendario de visitas supervisadas, asegurándonos de que las niñas tuvieran una relación con su padre, pero en un entorno que protegiera su bienestar emocional. Alejandra Mendoza, por su parte, desapareció rápidamente del panorama. Su reputación como consultora quedó dañada tras la revelación de sus tratos poco éticos con Javier. Rumores en el círculo filantrópico de Ciudad de México sugerían que había aceptado un puesto en una organización en el extranjero, posiblemente para escapar del escrutinio. Su ausencia fue un alivio, pero también un recordatorio de lo cerca que estuvimos de perder el control de nuestro legado. Un año después del enfrentamiento en la reunión navideña, la Fundación Morales organizó su gala anual de becas en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende. Esta vez, el evento no era solo una celebración, sino una declaración de renacimiento. Invitamos a beneficiarios de becas pasados y presentes, desde estudiantes universitarios hasta adultos que habían completado programas de capacitación vocacional. Cada uno compartió su historia, desde una joven de Pátzcuaro que ahora estudiaba ingeniería en el TEC de Monterrey, hasta un maestro rural de Querétaro que había implementado un programa de alfabetización digital en su comunidad, gracias a nuestro apoyo. Clara y Valeria, ahora de 11 años, jugaron un papel especial en el evento. Habían pasado meses trabajando en un proyecto escolar sobre la historia de la Fundación Morales, entrevistando a beneficiarios y recopilando fotos de archivo. Su presentación, un video conmovedor que narraba el impacto de la fundación a lo largo de las décadas, fue el punto culminante de la noche. Cuando terminaron, el público se puso de pie, aplaudiendo no solo su esfuerzo, sino el espíritu de resiliencia que representaban. «Estoy muy orgullosa de ustedes», les dije después, abrazándolas entre lágrimas. «Han demostrado lo que significa ser Morales». Clara, cuya desconfianza inicial hacia mí había dado paso a una conexión más profunda, me apretó la mano. Queríamos mostrar que la fundación es más grande que lo que papá intentó hacer. Es nuestra, y vamos a protegerla. Valeria, siempre la más expresiva, añadió. Y vamos a seguir ayudando a la gente, como tú y el abuelo siempre han hecho. Mi padre, que observaba desde un lado del escenario, sonrió con orgullo. Más tarde, mientras tomábamos un café en el patio del teatro, me miró con esa mezcla de sabiduría y afecto que siempre me había guiado. «Has recuperado el alma de la Fundación Morales, Sofía», dijo. «Pero más importante, has recuperado tu propia fuerza. Tu madre siempre dijo que tenías el corazón para liderar con amor y la mente para hacerlo con claridad. Hoy lo has demostrado. A nivel personal, el camino hacia la sanación fue más lento, pero igualmente transformador. Durante mucho tiempo,
Me había cuestionado cómo pude haber sido tan ciega ante las intenciones de Javier. Las sesiones de terapia, tanto individuales como familiares, me ayudaron a entender que mi confianza en él no era una debilidad, sino un reflejo de mi deseo de ver lo mejor en las personas. Aprendí a perdonarme por no haberlo visto antes y a reconocer que mi fuerza no radicaba en ser infalible, sino en mi capacidad para levantarme y proteger lo que importaba. Mariana, mi amiga de siempre, fue una presencia constante durante este tiempo. Organizamos noches de películas en la hacienda, invitando a las gemelas y a sus amigas, llenando la casa de risas y conversaciones que me recordaban la importancia de las conexiones auténticas. También retomé viejas tradiciones, como las tardes de bordado con mujeres de la comunidad, una práctica que mi madre había amado y que me conectaba con las raíces de San Miguel. Un día, mientras caminábamos por el mercado de artesanías de San Miguel, Clara me tomó de la mano y dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. Mamá, sé que papá nos lastimó, pero tú y el abuelo nos han mostrado lo que es una familia de verdad. No necesitamos cosas caras para ser felices. Solo necesitamos esto. Señaló a su alrededor. Los puestos llenos de color, las risas de los vendedores, el aroma de tamales recién hechos. En ese momento, supe que, a pesar de todo, las gemelas estaban creciendo con los valores morales intactos. 2 años después de aquella fatídica noche navideña, la Fundación Morales celebró su 50 aniversario. Organizamos una serie de eventos en todo Guanajuato, desde talleres comunitarios en comunidades rurales hasta una exposición en el Museo del Pueblo de Guanajuato, mostrando el impacto de nuestras 5 décadas de trabajo. Los fondos recaudados, que alcanzaron los 10 millones de pesos mexicanos, se destinaron a un nuevo programa de becas para mujeres jóvenes en comunidades indígenas, un proyecto que Clara y Valeria ayudaron a diseñar. Mi padre, ahora semi-retirado pero aún activo como asesor, me sorprendió en el evento final con un regalo inesperado, un álbum de fotos que había compilado durante meses. Contenía imágenes de mi infancia, de mi madre liderando eventos comunitarios, de mi abuelo firmando los primeros cheques de la fundación y de mí con las gemelas, continuando el legado. En la última página había una nota escrita a mano. Sofía, el legado Morales no es solo la fundación, sino el amor y la fuerza que llevas en tu corazón. Has enfrentado la traición con valentía, has protegido nuestra misión con integridad y has criado a 2 niñas que serán líderes extraordinarias. Tu madre y yo siempre estaremos orgullosos de ti. Arturo. Lloré al leerlo, no de tristeza, sino de gratitud por la familia y el propósito que me habían sostenido. Esa noche, mientras brindábamos con chocolate caliente en el patio de la Hacienda Morales, rodeados de amigos, socios comunitarios y las risas de Clara y Valeria, sentí que el círculo se había cerrado. La traición de Javier había sido un capítulo doloroso, pero no el final de nuestra historia. Hoy, mientras escribo estas palabras, la Fundación Morales está más fuerte que nunca. Hemos ampliado nuestros programas a nuevos estados, como Michoacán y Oaxaca, manteniendo siempre nuestro enfoque en las comunidades que más nos necesitan. Clara y Valeria, ahora adolescentes, están comenzando a involucrarse más activamente en la fundación, asistiendo a reuniones de la Junta como observadoras y proponiendo ideas para proyectos dirigidos a jóvenes. Su entusiasmo me recuerda a mí misma a su edad, soñando con continuar el trabajo de mi familia. Javier, aunque sigue siendo parte de la vida de las niñas, ha encontrado su propio camino lejos de San Miguel. Se mudó a Ciudad de México, donde trabaja en una consultoría corporativa. Nuestras interacciones son cordiales, pero distantes, centradas únicamente en el bienestar de las gemelas. He aprendido a desearle lo mejor, no por él, sino por la paz que eso me brinda. En cuanto a mí, he redescubierto la alegría de vivir según mis propios términos. He comenzado a pintar de nuevo, una pasión que había dejado de lado durante mi matrimonio, y mis lienzos, llenos de los colores vibrantes de San Miguel, se han exhibido en galerías locales. También he encontrado consuelo en la comunidad, desde las tardes de voluntariado en el comedor comunitario,
hasta las charlas con mi padre sobre el futuro de la fundación. Cuando Javier trajo a Alejandra a nuestra reunión familiar y anunció que ella tomaría mi lugar, pensó que estaba reclamando mi legado, pero no entendió que mi lugar nunca fue solo como su esposa. Era como Sofía Morales, hija, madre, guardiana de un legado construido con amor, sacrificio e integridad. Ese lugar, como mi padre me recordó, es inamovible. Mientras miro hacia el futuro, sé que los desafíos seguirán llegando. La filantropía es un camino lleno de obstáculos, y criar a 2 adolescentes en un mundo cambiante no es tarea fácil. Pero con las gemelas a mi lado, el apoyo de mi padre y la fuerza de nuestra comunidad, estoy lista para enfrentarlos. Porque, como siempre hemos dicho en la familia Morales, enfrentamos las verdades duras, protegemos lo que importa y siempre, siempre cuidamos de nuestra comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha tocado, comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a nosotros para más historias que celebran la resiliencia, la familia y el poder de la verdad. Nos vemos en la próxima.